¿Sabías que un sonido aparentemente inocente, como el ronquido, podría ser la señal de un problema de salud mucho más profundo? Mientras duermes, tu cuerpo libra una batalla silenciosa. Las vías respiratorias colapsan, el oxígeno disminuye y, en casos extremos, el corazón se esfuerza al límite. Esto no es ciencia ficción. Es la realidad de millones de personas que roncan, y muchas ni siquiera lo saben. Hoy exploraremos el misterio detrás de los ronquidos, desde sus causas ocultas hasta sus efectos peligrosos y las soluciones que podrían mejorar la calidad de sueño. Pero primero, ¿qué ocurre realmente en nuestro cuerpo cuando roncamos? El ronquido es, en esencia, un fenómeno acústico. Cuando el aire lucha por fluir libremente a través de la garganta durante el sueño, los tejidos relajados vibran, creando ese sonido áspero y familiar. Pero aquí hay un dato: el 45% de los adultos ronca ocasionalmente y el 25% lo hace de forma crónica. Sin embargo, menos del 10% consulta a un médico. ¿Por qué subestimamos algo tan común? La respuesta podría estar en uno de los órganos más fascinantes y complejos: el cerebro. Durante el sueño, los músculos que sostienen las vías respiratorias se relajan. En algunas personas, este proceso es tan pronunciado que la lengua y el paladar blando obstruyen parcialmente la garganta. El aire, forzado a pasar por un espacio reducido, acelera su velocidad, como un río que se estrecha y se vuelve turbulento. Esa turbulencia genera las vibraciones que escuchamos. Pero, ¿es solo un problema mecánico? No exactamente. Factores como la obesidad, el consumo de alcohol o incluso la forma del cráneo pueden agravarlo. Aquí surge una pregunta crucial: si roncar fuera simplemente molesto, no sería un tema médico. Pero ¿y si te dijera que los ronquidos intensos están vinculados a pausas respiratorias que duran segundos, y que cada noche, sin saberlo, tu cuerpo podría estar sufriendo cientos de microdespertares? Esto nos lleva al borde de un trastorno grave, uno que redefine por completo nuestra comprensión del sueño. Pero hablaremos de eso en la próxima sección. Mientras tanto, reflexiona. ¿Alguna vez te has despertado con la boca seca o con dolor de cabeza? Podrían ser señales de que tus ronquidos esconden algo más. Apnea del sueño. ¿Cuándo los ronquidos son una señal de alarma? Imagina despertarte ahogándote, aunque solo sea por un instante. Ahora, multiplica esa sensación decenas de veces en una sola noche. Esto es lo que vive alguien con apnea obstructiva del sueño, un trastorno donde la respiración se detiene parcial o completamente durante segundos, o incluso minutos. Los ronquidos fuertes y crónicos son su sello distintivo, pero la apnea es solo la punta del iceberg. Estudios recientes revelan que quienes roncan con intensidad tienen hasta 3 veces más riesgo de desarrollar hipertensión arterial. ¿La razón? Cada vez que la respiración se interrumpe, el cuerpo activa una alarma, libera hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. Estas aumentan la frecuencia cardíaca y contraen los vasos sanguíneos, forzando al corazón a trabajar más. Con el tiempo, este ciclo nocturno desgasta el sistema cardiovascular como una olla a presión. Pero hay otro órgano afectado: el cerebro. Durante las pausas respiratorias, los niveles de oxígeno en sangre caen. Las células cerebrales, sensibles a la hipoxia, comienzan a sufrir. ¿El resultado? Un estudio de la Universidad de Harvard vinculó los ronquidos severos con un mayor riesgo de deterioro cognitivo en adultos mayores. Y no solo eso, la fragmentación del sueño impide alcanzar la fase REM, crucial para la memoria y el aprendizaje. Aquí hay una paradoja: aunque una persona con apnea pueda dormir 8 horas, nunca descansa de verdad. Es como si su cuerpo estuviera en modo supervivencia toda la noche. Pero ¿cómo saber si tus ronquidos cruzan la línea de lo normal? La clave está en síntomas como la fatiga diurna excesiva, la dificultad para concentrarse o la irritabilidad. En la siguiente sección, descubriremos cómo la anatomía, los hábitos e incluso la genética convierten a algunas personas en candidatas a roncar, y por qué esto podría estar escrito en sus genes. Genes, anatomía y hábitos. ¿Por qué algunas personas roncan más? ¿Podría estar tu ADN dictando si roncas o no? Investigaciones en genética han identificado variantes en ciertos genes, como el APOE, asociadas no solo a la predisposición a roncar, sino también a la apnea del sueño. Esto sugiere que, para algunas personas, los ronquidos están literalmente escritos en su biología. Pero la genética es solo una pieza del rompecabezas. La anatomía humana esculpe el escenario donde ocurre este fenómeno. Piensa en la garganta como un túnel. Si sus paredes son estrechas o sus estructuras están desalineadas, el aire tendrá menos espacio para fluir. Por ejemplo,
Un tabique nasal desviado, el cual es una desviación del cartílago que separa las fosas nasales, reduce hasta en un 30% el flujo de aire en reposo. Otra causa común es la úvula alargada, ese pequeño tejido colgante al final del paladar. Cuando está elongada, vibra con mayor intensidad, amplificando el sonido. Pero hay un factor anatómico aún más crítico, la posición de la mandíbula. En personas con retrognatia, que es cuando la mandíbula inferior está retraída, la lengua tiende a caer hacia atrás durante el sueño, bloqueando la faringe. Este rasgo, que puede ser hereditario o resultado de malos hábitos en la infancia como respirar por la boca, es un predictor clave de ronquidos crónicos. De hecho, un estudio del Journal of Dental Research demostró que corregir la posición mandibular con dispositivos ortopédicos reduce los ronquidos en un 68% de los casos. Pero no todo está en los genes o en los huesos. Los hábitos cotidianos tienen un poder transformador. El consumo de alcohol, por ejemplo, relaja excesivamente los músculos de la garganta, empeorando las vibraciones. Y aunque muchos creen que el sobrepeso es el villano principal, la realidad es más sutil. La grasa acumulada en el cuello, incluso en personas delgadas, comprime las vías respiratorias. Un aumento de solo 1 centímetro en el perímetro del cuello eleva un 15% el riesgo de ronquidos severos. Aquí surge una paradoja. ¿Por qué algunas personas con anatomía perfecta roncan, y viceversa? La respuesta está en un concepto llamado resistencia crítica de las vías aéreas. Imagina soplar a través de un popote. Si aplicas demasiada fuerza, las paredes del popote colapsan. Algo similar ocurre en la garganta al inhalar durante el sueño. Factores como la inflamación por alergias o la congestión nasal pueden llevar al colapso, incluso en anatomías favorables. Pero hay un mito que debemos desterrar ahora mismo: roncar no es sinónimo de dormir profundamente. De hecho, es todo lo contrario. En la próxima sección, desvelaremos cómo los ronquidos roban horas de sueño reparador y qué consecuencias tiene esto en tu vida diaria. Ronquidos y sueño fragmentado, el impacto oculto en tu salud. Duermo como un bebé, dicen algunos, sin saber que sus ronquidos están fragmentando su sueño en pedazos. Cada vibración en la garganta no solo genera ruido, sino microdespertares cerebrales, breves interrupciones en el sueño tan cortas que ni siquiera las recordamos. Haz de cuenta que tu cerebro es un trabajador nocturno que intenta reparar tejidos, consolidar memorias y regular hormonas, pero una alarma lo despierta cada 5 minutos. ¿El resultado? Un caos metabólico. Durante el sueño profundo, el cuerpo produce leptina, la hormona que suprime el apetito, y reduce grelina, la que lo estimula. Pero cuando los ronquidos interrumpen este proceso, el equilibrio se rompe. Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que las personas con sueño fragmentado consumen un 20% más de calorías al día siguiente, prefiriendo alimentos altos en azúcares y grasas. Es un círculo vicioso. Los ronquidos afectan el metabolismo, y el metabolismo alterado empeora los ronquidos. Esto no termina aquí. La falta de sueño reparador afecta la plasticidad sináptica, es decir, la capacidad del cerebro para aprender y adaptarse. En adolescentes, cuyos cerebros están en pleno desarrollo, los ronquidos crónicos se han vinculado a menores calificaciones escolares y problemas de atención. En adultos mayores, la conexión es aún más alarmante. Dormir mal acelera la acumulación de proteínas tóxicas en el cerebro, como la beta-amiloide, asociada al Alzheimer. Pero quizás el efecto más inmediato está en el estado de ánimo. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se derrumba tras una mala noche? La culpa es de la amígdala cerebral, centro emocional que se hiperactiva con la privación de sueño. Un experimento del Instituto Nacional de Salud Mental mostró que personas privadas de sueño profundo reaccionan a estímulos negativos con un 60% más de intensidad. Roncar, en esencia, nos vuelve más vulnerables al estrés y la ansiedad. Aquí hay un dato escalofriante. Dormir menos de 6 horas por noche durante una semana equivale a un nivel de deterioro cognitivo similar al de estar legalmente ebrio. Y si a esto le sumamos ronquidos severos, el riesgo de accidentes laborales o de tráfico se dispara. En países como Japón, donde las jornadas laborales son extensas, los accidentes por microsueños relacionados con apnea representan el 22% de los choques vehiculares. Sin embargo, no todo está perdido. La ciencia ha desarrollado métodos innovadores para recuperar el sueño profundo y silenciar los ronquidos. Algunos son tan simples como cambiar de postura, otros, tan revolucionarios como la inteligencia artificial. En la próxima sección, exploraremos las soluciones que están transformando vidas. Pero antes, una pregunta crucial: ¿qué hábitos cotidianos están saboteando tu descanso sin que te des cuenta? Soluciones naturales y tecnológicas para reducir los ronquidos. ¿Y si la solución a los ronquidos comenzara con algo tan simple como cambiar de almohada? A veces,
Los hábitos más cotidianos son los que esconden el mayor poder de transformación. Por ejemplo, dormir boca arriba hace que la gravedad empuje la lengua y el paladar hacia la garganta, estrechando las vías respiratorias. Un estudio publicado en Sleep Medicine demostró que dormir de lado reduce los ronquidos en un 40% de los casos. ¿El truco? Coser una pelota de tenis en la espalda de la pijama para evitar voltearse inconscientemente. Una solución rudimentaria, pero sorprendentemente efectiva. Sin embargo, no todas las soluciones son tan low-tech. La terapia miofuncional, que son ejercicios para fortalecer los músculos de la lengua y la garganta, ha ganado terreno como método natural. Imagina que tu garganta es un instrumento musical. Si afinas sus cuerdas musculares, las vibraciones disminuyen. Un ensayo clínico en Brasil mostró que 15 minutos diarios de estos ejercicios redujeron la intensidad de los ronquidos en un 50% tras 3 meses. Desde pronunciar vocales exageradamente hasta presionar la lengua contra el paladar, estos movimientos podrían ser la clave. Pero hablemos de tecnología. Los dispositivos de avance mandibular, similares a protectores bucales, empujan suavemente la mandíbula inferior hacia adelante, ampliando el espacio detrás de la lengua. Su eficacia ronda el 75% en casos leves de apnea, según la Academia Americana de Medicina del Sueño. Y luego está el CPAP, la máquina que genera presión de aire continua para mantener abiertas las vías respiratorias. Aunque su uso requiere adaptación, reduce los ronquidos en un 90% y previene hasta 200 episodios de apnea por noche. Aquí entra en juego la inteligencia artificial. Aplicaciones como Snorelab analizan los patrones de ronquidos mediante el micrófono del smartphone, identificando factores desencadenantes como alérgenos o niveles de humedad. Incluso existen almohadas inteligentes que detectan vibraciones y se inflan automáticamente para cambiar tu postura al dormir. La era digital está convirtiendo el sueño en un campo de batalla tecnológico. Pero hay un factor que muchos ignoran: la hidratación. Cuando la mucosa de la garganta se reseca, vibra con mayor facilidad. Beber agua suficiente no solo lubrica los tejidos, sino que reduce la congestión nasal. Un dato revelador: el 60% de las personas que incrementaron su ingesta de agua reportaron disminución en la frecuencia de ronquidos, según la Revista Europea de Nutrición Clínica. Entre tanta ciencia y tecnología, hay un enemigo silencioso que podría estar boicoteando estos esfuerzos, un elemento presente en casi todos los hogares y que, irónicamente, muchos consideran inofensivo. Hablaremos de él en la próxima sección, donde descubriremos por qué algo tan común podría ser el detonante oculto de tus ronquidos. Factores ambientales que agravan los ronquidos sin que lo sepas. Ese enemigo silencioso podría estar flotando en el aire de tu habitación en este mismo instante: la humedad. Sí, algo tan cotidiano como el nivel de humedad ambiental tiene un impacto directo en la intensidad de los ronquidos. Cuando el aire es demasiado seco, las mucosas nasales y de la garganta se irritan, hinchándose y reduciendo el flujo de aire. Pero si es excesivamente húmedo, se convierte en un caldo de cultivo para ácaros y moho, desencadenantes de alergias que congestionan las vías respiratorias. Un estudio del Instituto de Medicina Ambiental de Suecia descubrió que mantener la humedad relativa entre 40% y 60% reduce los ronquidos en un 35%. ¿Por qué? Porque equilibra la hidratación de los tejidos sin promover alérgenos. Pero hay un detalle inquietante: los sistemas de calefacción y aire acondicionado suelen alterar este equilibrio, secando el aire o saturándolo de partículas. De hecho, el 70% de los hogares en zonas urbanas tienen niveles de humedad fuera del rango ideal, según la Organización Mundial de la Salud. Aquí entra en juego un fenómeno llamado efecto esponja. Las fosas nasales actúan como filtros naturales. Al inhalar aire seco, absorben humedad de los tejidos circundantes, inflamándolos. Al exhalar, ese aire cálido y húmedo condensa en las paredes nasales, creando un ciclo de irritación. La solución no es solo usar humidificadores, sino elegirlos inteligentemente. Los dispositivos con higrómetro integrado ajustan automáticamente la humedad, evitando excesos. Pero hay otro culpable oculto en este escenario: los productos de limpieza. Aerosoles, ambientadores y hasta suavizantes de ropa liberan compuestos orgánicos volátiles, COV, que inflaman las vías respiratorias. Un informe de Environmental Science y Technology vinculó la exposición nocturna a COV con un aumento del 50% en la resistencia de las vías aéreas durante el sueño. La alternativa: optar por limpiadores naturales como vinagre o bicarbonato y ventilar la habitación al menos 10 minutos antes de dormir. Incluso controlando todos estos factores, existe un grupo de personas para quienes los ronquidos son inevitables, al menos con los métodos convencionales. Hablamos de los superroncadores, individuos cuya anatomía o condiciones neurológicas hacen que los tratamientos estándar fallen. Pero la ciencia no se rinde.
En la próxima sección, exploraremos terapias de vanguardia, desde implantes de estimulación nerviosa hasta cirugías guiadas por algoritmos. Y quizás te preguntes, ¿realmente vale la pena someterse a ello? La respuesta podría cambiar tu percepción del sueño para siempre. Tratamientos innovadores, desde implantes hasta inteligencia artificial. Imagina un pequeño implante, del tamaño de un grano de arroz, que se activa cada vez que roncas, y envía una señal eléctrica a los músculos de tu garganta para mantenerlos firmes. Esto no es un guión de Black Mirror. Es la estimulación del nervio hipogloso, una terapia ya aprobada en países como Estados Unidos y Alemania para los superroncadores. El dispositivo, implantado bajo la piel, detecta la inhalación y estimula el nervio que controla la lengua, evitando que colapse la vía aérea. Los resultados son asombrosos. Reducción del 80% de los episodios de apnea y ronquidos en pacientes resistentes a otros tratamientos, según el New England Journal of Medicine. Pero la innovación no se detiene ahí. Cirujanos en Japón están utilizando inteligencia artificial para planificar intervenciones personalizadas. Mediante modelos 3D de la anatomía del paciente, algoritmos predicen exactamente qué tejidos deben modificarse para maximizar el flujo de aire. Una de estas técnicas, la ubulopalatofaringoplastia asistida por IA, logra un 92% de éxito en casos complejos, frente al 60% de la cirugía tradicional. Y luego está el CRISPR, la edición genética que podría corregir las variantes del ADN asociadas a la apnea. En laboratorios de Singapur, científicos han logrado silenciar en ratones el gen TNF-alfa, responsable de la inflamación crónica que estrecha las vías respiratorias. Aunque aún es experimental, este enfoque podría prevenir los ronquidos desde su raíz biológica. No todo es alta tecnología. En la Universidad de Oxford, un equipo descubrió que cantar tonifica los músculos de la garganta con una eficacia comparable a los dispositivos médicos. ¿La razón? Las vibraciones vocales fortalecen el paladar blando y la úvula. En un ensayo, pacientes que cantaron 20 minutos al día durante un mes redujeron sus ronquidos en un 35%. La música, literalmente, se convirtió en medicina. Sin embargo, estas terapias plantean una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto debemos intervenir en nuestro cuerpo para dejar de roncar? Para algunos, un implante o una cirugía son soluciones extremas. Para otros, son la diferencia entre la vida y la muerte. Un dato escalofriante lo confirma. La apnea severa no tratada reduce la esperanza de vida en 12 años, según la Sociedad Española de Neumología. Pero hay una última frontera en esta batalla, nuestra propia percepción del sueño. ¿Es posible reprogramar al cerebro para que controle inconscientemente los ronquidos? La respuesta podría estar en una técnica ancestral, reinventada por la neurociencia, y en ella reside el secreto para que millones recuperen las noches de silencio. Hablaremos de esto en la sección final, donde descubriremos que a veces la solución más poderosa no está fuera, sino dentro de nosotros. Mindfulness y neurociencia, reentrenando el cuerpo para dormir mejor. ¿Y si el secreto para silenciar los ronquidos no estuviera en un laboratorio, sino en la forma en que nos relacionamos con nuestro propio cuerpo? La respuesta la tiene una práctica milenaria revitalizada por la neurociencia moderna, el mindfulness aplicado al sueño. Estudios de la Universidad de California revelan que entrenar la conciencia plena reduce los ronquidos en un 28%, no por cambios anatómicos, sino porque modula el sistema nervioso. Al disminuir el estrés crónico, los músculos de la garganta se tensionan menos durante el sueño, y la respiración se vuelve más armoniosa. Esta técnica, conocida como higiene del sueño consciente, combina meditación guiada con ejercicios de respiración diafragmática. La clave está en la coherencia cardíaca, un estado donde el ritmo del corazón, la respiración y las ondas cerebrales se sincronizan. Al alcanzarlo antes de dormir, el cuerpo entra en un sueño más profundo y estable, minimizando los ronquidos. Un ensayo clínico en Canadá demostró que pacientes que practicaron 10 minutos de mindfulness nocturno durante un mes experimentaron 40% menos interrupciones respiratorias. Hay un hallazgo aún más revelador. La plasticidad neuronal permite que el cerebro reaprenda a mantener las vías aéreas abiertas durante el sueño, incluso sin dispositivos. En el Instituto de Neurociencia de París, sujetos entrenados con biofeedback en tiempo real lograron contraer inconscientemente los músculos faríngeos al detectar vibraciones iniciales de ronquidos. Es como si la mente desarrollara un guardián interno. Sin embargo, este viaje nos deja con una reflexión final. Roncar no es solo un problema médico. Es un recordatorio de que el sueño es un diálogo entre el cuerpo, la mente y el entorno. Ignorarlo no solo roba energía, sino años de vida. Por eso, la próxima vez que escuches un ronquido propio o ajeno no lo subestimes. Podría ser la voz de un sistema que clama equilibrio.
Hoy has explorado desde las causas ocultas hasta las soluciones más revolucionarias. Pero el verdadero cambio comienza con un paso simple: observar. Observar tu respiración, tus hábitos, tus noches. Porque en ese acto de atención está la semilla de las noches silenciosas. Si este video resonó contigo, no olvides consultar a un especialista. Tu sueño es el termómetro de tu salud, y merece ser escuchado.